¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos esta nueva emisión de Mercados y Empresas en el cierre de una semana muy intensa realmente en lo que tiene que ver con la información política y financiera. Todos los anuncios que se han dado a lo largo de la semana, donde se han definido básicamente las alianzas de cara a las elecciones presidenciales de este año, ha movido y mucho a los mercados. Y en este sentido, bueno, hay que destacar que ha sido una semana muy positiva, ¿no? En lo que tiene que ver con acciones, con bonos de la Argentina y también con el dólar. Este es el resumen de alguna manera que siempre compartimos en la apertura del programa de lo que han sido, los datos claves, ¿no? De la semana financiera, con una caída del dólar que se aceleró a partir de lo que fue el anuncio de que Pichetto va a compartir la fórmula presidencial con Mauricio Macri. También reaccionaron al alza las acciones, que no incluimos en esta reseña, porque el movimiento de las acciones, esto hay que decirlo, es muy volátil y responde a muchos factores, y si bien ha habido una suba muy importante de la bolsa argentina en dólares en estos días, nos parece que es una variable que podríamos dejar en segundo plano porque tiene mucho de componente especulativo. Pero sí es destacable el resto de las variables que ponemos en pantalla. Por un lado, la nueva baja de la tasa de interés de la LELIX y particularmente, usted sabe que este dato lo venimos destacando semana a semana, la caída del riesgo país. Esta es la variable sin duda determinante de lo que pueda pasar con el panorama financiero de la Argentina de aquí hacia adelante. Un riesgo país que cayó en la semana 100 puntos aproximadamente, que está alto. Esto es un poco como lo que es el análisis de la inflación. En la actual coyuntura de la economía argentina es un riesgo país que sigue muy alto en la comparación internacional, pero que por lo menos se ha descomprimido de manera notable a lo largo de la última semana. Está claro que esta es la primera reacción, ¿no?, de los mercados a lo que fueron los anuncios del cierre de alianzas este jueves por la noche, pero habrá que ver obviamente cómo sigue la película, ¿no es cierto? Los mercados suelen reaccionar de manera bastante intempestiva, ¿no?, ante noticias fuertes, y habrá que ver ahora cómo se consolida esta tendencia de recuperación que ha mostrado la bolsa argentina, teniendo en cuenta que viene la etapa de el conocimiento de distintas encuestas, el avance hacia las PASO, después hacia las presidenciales más sobre el cierre del año. Todo esto sin duda va a ser un territorio lleno de volatilidad, en tanto y en cuanto se vayan conociendo nuevos datos que vayan tratando de reducir la incertidumbre que todos tenemos, ¿no?, de cara a las elecciones presidenciales de este año 2019. Este sin duda es el dato destacado de la semana en lo político y lo financiero, y después tenemos el dato económico, ¿no?, de estos días, que tiene que ver con la información relacionada con el índice de inflación oficial que publicó el INDEC el jueves por la tarde. Una inflación que le trae cierto alivio al gobierno, ¿no? Decimos cierto alivio porque, como usted ve en pantalla, por un lado la inflación muestra un segundo mes consecutivo de descenso desde el 4,7%, que fue el pico de este año que vimos en marzo, y la reducción hasta llegar a este 3,1% en mayo. Y decimos cierto alivio porque está claro que seguimos con inflación muy alta, ¿no? 3,1% la inflación que algunos países de la región tienen en un año. Y además, cuando uno mira la inflación interanual, que está en el 57%, la acumulada del año, 19%, está claro que son guarismos muy altos, pero aquí lo que importa, me parece, es destacar la tendencia, ¿no? Que la inflación haya comenzado a descender después de haber alcanzado un pico en marzo, sin duda plantea un escenario más favorable de cara a lo que es el objetivo del gobierno, ¿no?, de llegar con una inflación más baja en la medida que nos vayamos acercando a las elecciones. Y en este sentido, lo que le quiero destacar en este comentario de apertura es que hay varios elementos que realmente avalan la posibilidad de que la inflación siga con una tendencia descendente en los próximos meses. Le mostramos tres elementos, ¿no?, que son los que básicamente surgen del análisis de lo que está pasando en materia de política fiscal y también monetaria y cambiaria, ¿no? Porque desde el punto de vista de lo que es la política cambiaria, hay que destacar que la estabilidad que se ha visto en el dólar, en los últimos 45 días, inclusive la caída de esta semana en particular, dan grandes fundamentos para pensar que la inflación debería desacelerarse, ¿no? La Argentina tiene un sistema de precios muy vinculado a lo que es la relación entre el peso y el dólar, y un dólar en baja, esto no hay que explicarlo demasiado porque todos los argentinos lo conocemos, un dólar en baja claramente ayuda a descomprimir las presiones inflacionarias. Después tenemos el tema tarifas, ¿no? El gobierno ya anunció que suspende los aumentos de tarifa, los últimos fueron los que impactaron sobre la inflación de mayo, con lo cual, hacia adelante tampoco hay ajuste de precios de tarifa, y esto usted sabe ha sido un elemento importante en lo que fue la tasa de inflación en los últimos años. Y el tercer punto para destacar es la restricción monetaria, ¿no? Es decir,
esta sensación que claramente tiene que ver con lo que es la política monetaria que lleva adelante el Banco Central, de que no hay pesos en la calle, de que hay falta de liquidez, de que hay una caída muy importante de lo que son las ventas en comercios, que tiene que ver con la falta de capacidad de compra básicamente de las familias y también, por qué no, de las empresas. Tiene que ver con un Banco Central que viene sosteniendo rígidamente un crecimiento cero de la base monetaria desde septiembre del año pasado. ¿Qué significa esto? Que cada vez hay menos dinero en términos reales para comprar cosas en la economía argentina, es decir, los precios suben, con la misma cantidad de pesos cada vez se compra menos, y esto obviamente también desalienta las expectativas inflacionarias hacia adelante, con lo cual usted ve, hay tres componentes muy importantes para plantear que la inflación debería seguir cediendo en los próximos meses. Claro está, si no aparece ningún cisne negro. Es decir, si esta estabilidad cambiaria no se altera por algún shock externo o algún shock vinculado con la incertidumbre política, bueno, está claro que si aparece algo de esto, tendríamos un movimiento del dólar que repercutiría en precios y esta expectativa de menor tasa de inflación pasaría a segundo plano. Pero dadas las cosas como están, si las condiciones actuales se mantienen, hay muchos argumentos, le marcábamos tres, para pensar que la tasa de inflación debería seguir descendiendo en los próximos meses. Nosotros ahora hacemos la primera pausa en Mercados y Empresas y después de la pausa vamos a hablar del plan Junio 0 kilómetro, este plan con incentivos del gobierno para que se recupere el sector automotor. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Siéntete como en Pava, siéntete bien, pásalo bien, siéntete como en Pava. Les pedís que te avisen cuando lleguen a destino y sabes que el mensaje te llega. Con Más Antenas estás más cerca. Más Antenas significa más conexión para tu personal en cualquier momento y en cualquier lugar. Elegí digital y paga menos. Obtené un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires Provincia. Tu esfuerzo transforma. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. SPI Astilleros. A la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y como le decía en el cierre del bloque previo, hablamos en este tramo del programa del plan Junio 0 kilómetro, este programa que ha lanzado el gobierno con algunos subsidios a la compra de vehículos 0 kilómetro que apunta básicamente a recuperar o a intentar recuperar una industria que viene muy castigada, ¿no? Hay caídas superiores al 50% interanual cuando uno mira la cifra de los patentamientos de los últimos meses. Sobre el tema conversamos en la semana en Burbagen con Soledad Canariano. Se venía hablando hace un tiempo porque nuestra industria viene bastante castigada si comparamos con los volúmenes del año pasado, aunque en los últimos meses ya se está notando que se definió el piso de la industria, que está rondando entre 30 y 35 mil patentamientos al mes. Entonces, después de tener que reequilibrar en función de los nuevos volúmenes, el gobierno puso en marcha un plan para incentivar la venta de 0 kilómetros, que es muy oportuno. En estos primeros días, porque esto se lanzó el 6 de junio, vos pensás que hoy es 12, tenemos solamente 6 días. Lo que sí se vio rapidísimo fue, y yo creo que por el impacto de las noticias, porque hoy todo el mundo con el tema político y económico está permanentemente prendido al televisor, entonces la visibilidad de este nuevo plan que estuvo en todos los medios hizo que la gente en principio se acercara a los salones, cosa que no estábamos teniendo tráfico de consultas. Y la verdad es que nosotros hemos crecido en estos últimos días, atendido a un montón de gente que se acerca exclusivamente a preguntar sobre este plan del gobierno, que ahora te cuento básicamente de qué se trata.
También las consultas por internet se incrementaron. Nosotros normalmente un día que ingresaban 5 consultas pasamos a tener 18, y todos consultando por este plan Junio 0 kilómetro. Que hablando de Junio 0 kilómetro, el gobierno puso un cupo de dinero en subsidios para la venta de 0 kilómetros. No entran todos los modelos, hubo acuerdos con las distintas terminales, Volkswagen tiene más de 10 modelos, es para autos de pasajeros, no para vehículos comerciales, y el gobierno está poniendo a razón de 20.000 pesos o 40.000 pesos dependiendo del valor de lista del producto. Si el producto vale hasta 750.000 pesos, el gobierno pone 20.000, y si vale más de 750.000 pesos, el gobierno pone 40.000. Que dicho así parecería un poco, pero en realidad cuando uno suma las bonificaciones de la terminal, lo que estamos poniendo los concesionarios y lo que está poniendo el gobierno, estamos hablando de descuentos de hasta 150.000 pesos. Entonces ya cambia, digamos, respecto a los 20.000 que pensamos en un primer momento. Es como un acuerdo que hubo entre todas las partes y donde todos estamos poniendo lo máximo posible para un poco subsidiar los valores de los 0 kilómetros y poder incrementar los volúmenes de venta. También se sumó a esta iniciativa el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno de la provincia de Buenos Aires. A nosotros eso nos beneficia porque la mayoría de nuestros clientes están en provincia de Buenos Aires, reduciendo el importe de sellado entre un 2 y un 3%. A la hora de tener que patentar el auto, entonces los gastos serían inferiores. Entonces toda esa sumatoria hace que hoy nosotros tenemos en este momento unos 60 vehículos disponibles a la venta con unas bonificaciones muy importantes. Entonces me imagino que por los días que pasaron y cómo se viene dando esto, al haber puesto el gobierno un cupo de dinero, el plan Junio 0 kilómetro, imagino yo que se va a prorrogar, porque no creo que en estos días que quedan de junio se termine de consumir ese cupo. Entonces me imagino que seguramente por lo menos en julio va a continuar, aunque como es por cupos, evidentemente cuando se termine el cupo o se renueva y se hace un nuevo acuerdo o volveremos al plano anterior. Con lo cual lo que digo es, hay que aprovechar este momento al cliente. Bien, y estas son las características básicamente de lo que es este programa Plan Junio 0 kilómetro que ha lanzado el Gobierno Nacional. Nos decía Soledad Kraliev que todavía no hay operaciones concretadas, esto es muy fresco realmente, lleva solamente una semana de implementación, es muy probable que se prorrogue, que se extienda al mes de julio por cuestiones lógicas, ¿no? Por el tiempo básicamente que le lleva a las familias, bueno, de alguna manera buscar presupuestos, analizar la decisión de compra de un auto 0 kilómetro, que siempre es importante desde el punto de vista del presupuesto familiar, y después efectivamente concretar la compra de una unidad. Pero más allá de que todavía no se hayan hecho operaciones concretas, lo que nos decía Soledad Kraliev es que en Buenos Aires sí ya han aparecido los primeros cierres de compra de vehículos 0 kilómetros. Esto siempre suele funcionar de esta manera, en el sentido de que en Buenos Aires comienzan los movimientos y después se trasladan progresivamente a las localidades del interior, con lo cual están muy esperanzados en que esto de alguna manera empiece a reactivar a el sector automotor, le decía, tan castigado en los últimos meses. Y cuando uno mira los números, bueno, está claro que el sector automotor viene castigado. Aquí le presentamos, por ejemplo, los patentamientos de los últimos meses, el último dato que tiene que ver con el reciente informe del Observatorio de la Fundación Bolsa de Comercio de Mar del Plata, que muestra que en mayo se patentaron en la ciudad solo 451 vehículos. Esto representa una caída interanual del 62%, con lo cual los primeros 5 meses del año acumulan 2.726 patentamientos con una caída interanual del 55%, aunque como nos decía Soledad Kraliev, el mercado ya está buscando un piso, es decir, es difícil que se caiga de este nivel de actividad, e incluso en la medida de que se despeje la incertidumbre de cara a las elecciones presidenciales, que haya más tranquilidad en lo que tiene que ver con las variables financieras, bueno, allí en Volkswagen esperan una reactivación progresiva de las ventas. Y justamente trabajando para eso, para una eventual recuperación de las ventas, bueno, conversamos en el segundo tramo de la charla con Soledad Kraliev sobre cómo se preparan, ¿no es cierto? Y en este sentido hay nuevos lanzamientos, hay algunas inversiones. Realmente uno lo que ve es que en distintos sectores de la economía se trabaja pensando ya en una eventual recuperación. Lo que sigue desde el punto de vista de la actividad de Volkswagen es el lanzamiento de la T-Cross, y de esta manera Soledad Kraliev nos comentaba cómo viene este tema. Nosotros este año tenemos, yo creo que es el lanzamiento más importante de Volkswagen seguro, que es la T-Cross, que ya la tenemos en el salón, llegaron algunas unidades de exhibición. Y el lanzamiento que la industria está mencionando como uno de los más importantes del año también, no solo nuestra marca. Están todos mirando qué va a pasar, porque es un segmento hipercompetitivo,
donde Volkswagen, que es líder de mercado hace 11 años, llega con un producto donde no tenía presencia. Se dejó de fabricar la Surán y en reemplazo está viniendo esta T-Cross, que es una SUV, que es la nueva tendencia del mercado y donde Volkswagen dice que en los próximos años todo el mercado va a migrar a ese tipo de vehículos. Este coche se lanzó en Brasil, se presentó en octubre del año pasado, tuvimos ocasión de ir al Salón del Automóvil de San Pablo y conocerlo allá, y es éxito de ventas. ¿Qué pasa? Brasil, que es el que nos manda los autos, como tiene tanta demanda, tardó un poco más de lo previsto, porque este lanzamiento estaba previsto para abril, para poder comprometer los volúmenes para Argentina, porque no estaba en condiciones con la alta demanda que tenía de poder mandarnos los coches y asegurarnos un volumen constante a partir del lanzamiento. Entonces, el lanzamiento es el 27 de junio en Buenos Aires para la prensa y para los concesionarios, y a partir de ese momento y durante todo el mes de julio se va a hacer la presentación en la red de concesionarios. Arrancó con una presentación a través de una aplicación de realidad aumentada. Este auto es el primero que está conectado directamente con la terminal, es como algo novedoso en cuanto a innovación, porque este auto con un componente de inteligencia artificial es el que va a transmitir a la fábrica todos los datos de consumo, de desempeño del vehículo, inclusive se va a poder pedir un turno para el servicio desde el mismo auto. Entonces es lo primero de la nueva Volkswagen en cuanto al desarrollo tecnológico. ¿Están abriendo una nueva boca de ventas también aquí en Mar del Plata? Sí, pero no es de Volkswagen. La idea es que a partir del mes de agosto, en este nuevo local en la calle Independencia, y no puedo dar más novedades, estamos en plena obra, pero trabajando siempre con un alto nivel de calidad en las instalaciones, y por eso la obra nos está llevando bastante tiempo e inversión, va a centralizar la venta de todos los usados que se incorporan, más los que logre generar. Y eso también nos va a permitir, si esto continúa así, continuar con el tema de conservar los puestos de trabajo, que es algo que siempre en todas las notas creo que lo decimos, que es nuestra preocupación principal. Tenemos una empresa sana, hemos logrado hacer los equilibrios y los ajustes necesarios, pero tratando siempre de ser creativos y que el ajuste no sea la nómina. Cuesta esfuerzo, pero el ánimo del equipo está, y también estamos siempre mirando, fíjate, que en un momento crítico con 50% de caída estamos pensando siempre en nuevas oportunidades de negocio, en nuevas inversiones. También nuestra empresa matriz, Volkswagen, está haciendo una inversión enorme en Córdoba, en la planta de caja de cambio, y en Pacheco miles de millones de dólares para hacer en 2020 un vehículo nuevo para exportar. Con lo cual eso también te pone a trabajar en dos planos, el día a día, que no es sencillo, pero a mediano y largo plazo bastante más optimista. De la actualidad del sector automotor pasamos ahora a hablar de lo que fue el último martes por la tarde, la inauguración de las primeras oficinas del SEAMSE aquí en la ciudad de Mar del Plata. Una inauguración que contó con la presencia de varios funcionarios de nuestro municipio y también del presidente del SEAMSE. Le recuerdo, el SEAMSE es la empresa que gestiona los residuos aquí en la ciudad de Mar del Plata desde hace aproximadamente un año. Y bueno, Enrique Ricciuti, el presidente justamente de esta compañía, destacó el balance positivo que se hace en este primer año de gestión, especialmente teniendo en cuenta que nuestra ciudad es la primera fuera del ámbito geográfico natural de la empresa, que hoy trabaja en distintas municipalidades y gestiona residuos para un total de 22 millones de personas. Ricciuti destacó además en este acto que otro de los ejes de trabajo de la compañía está ligado con resolver la problemática social, y en este sentido, aquí en Mar del Plata, destacó Ricciuti, se ha puesto ya en funcionamiento una planta para que puedan desempeñar sus labores los recicladores informales. Dijo Ricciuti que Mar del Plata ya tiene una planta con un galpón que, además de tener techo, tiene agua caliente, vestuarios, duchas, baños, equipamiento acorde, y todo eso se logró a lo largo de estos meses, destacando el presidente del SEAMSE que esto se hizo con la insistencia permanente de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal para culminar este espacio. Le reitero entonces, martes por la tarde, inauguración de las primeras oficinas del SEAMSE aquí en la ciudad de Mar del Plata. Nosotros ahora hacemos una pausa y después de esa pausa vamos a hablar del impuesto a las ganancias para los jubilados. Atención, porque hay varios fallos de corte que están suspendiendo la aplicación de este impuesto sobre las jubilaciones.
Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Sentite como en Fava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en Fava. Con EDEA, ahora tenés más tiempo para disfrutar. Saca turno ingresando a edeaweb.com.ar y programa tu atención personalizada. Con turno. Fácil, rápido y seguro. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Juan Antonio Constantino, abogado, Almirante Brown 2358, Entrepiso, Oficina 3. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y como le adelantaba en el cierre del bloque previo, hablamos ahora del impuesto a las ganancias sobre las jubilaciones. Atención con este tema que puede expandirse en los próximos meses, porque ya hay varios fallos de corte desde el principio de este año que establecen la suspensión, básicamente, de las retenciones por el impuesto a las ganancias para los jubilados. Sobre el tema conversamos en la semana con el doctor Marcos Jauregui Berry. Los precedentes son de la Corte específicamente, con lo cual nos da una apreciación bastante concreta de lo que judicialmente se está interpretando sobre el tema de gravar con impuesto a las ganancias a la jubilación, a los haberes jubilatorios o de pensiones o cualquier tipo de subsidios. Es decir, que lo que vamos a tratar ahora es lo que establece la Corte, no lo que pueden establecer juzgados de primera instancia, que sabemos que después son revisados por la Corte. En este caso directamente es de lo que está estableciendo la Corte. Y la Corte en definitiva introduce algunos conceptos importantes respecto a la vulnerabilidad social de los pasivos o los jubilados, en el cual marca una cuestión importantísima, que es que debe establecerse categorías específicas o tener en cuenta particularidades puntuales de cada beneficiario de una jubilación para saber si el impuesto a las ganancias es o no inconstitucional a su respecto. Es decir, como que ha cambiado un poco su posición y ha ido un paso más allá a establecer que gravar a todos los jubilados en un mismo rango, con impuesto a las ganancias, en una misma condición, es inconstitucional y debe atenderse a la situación particular de cada uno de los jubilados y, en su caso, declarar, ¿no es cierto?, inaplicable el impuesto a las ganancias por los haberes jubilatorios. Es decir, lo importante es que es como que cambia un poco el perfil de la discusión. Dice, bueno, hay que buscar un sistema donde se atenga a las particularidades de este sector tan vulnerables, insisto, vulnerable porque lo dice en reiteradas oportunidades, es decir, atiende que este sector de la población, en el cual ya ha dejado su trabajo activo y vive por los beneficios jubilatorios, por los aportes que han realizado, es decir, todo este sector social debe tener una contemplación especial para que el impuesto a las ganancias no afecte a su buen vivir, digamos, a su situación de jubilado. Es decir, ese es un poco el concepto en el cual está dejando la Corte sentado y que evidentemente marca un precedente importante para, insisto, la relación entre el impuesto a las ganancias y los haberes jubilatorios. Y como usted veía en este primer tramo de la charla, el doctor Jauregui Berry, destacaba que la Corte comienza a determinar que las retenciones del impuesto a las ganancias para las jubilaciones es inconstitucional, en principio en relación a algunas condiciones especiales, ¿no?, de los jubilados que plantearon esas demandas, pero progresivamente esto se fue ampliando
Y de lo que fue un primer caso, llamado el caso García, posteriormente se conocieron 11 resoluciones similares de la Corte durante el cierre del mes de mayo. En el segundo tramo de la charla, Jauregui Berri nos describe justamente cómo se definieron estos casos. El primer precedente quizás fue un poco más conocido, que era una jubilada de Entre Ríos, apellido García. Ese fue el precedente donde quizás la gente, el que leyó este fallo, apuntaba a una situación muy particular, o en apariencia muy particular, donde la Corte incluso introducía el concepto de la ancianidad, es decir, una persona de más de 80 años, enferma, con lo cual había que tener particularidades o contemplaciones especiales. Pero ¿qué pasa? Después la Corte reiteró este mismo concepto en otros fallos, pero donde no se atiende tanto a la situación particular, sino que remite a los conceptos generales del fallo García, digamos. Y los conceptos generales del fallo García son esos, es decir, hay que atender vía legislatura, vía una nueva ley, vía una reforma legislativa, la situación particular de cada jubilado. De lo contrario, hasta que ello no ocurra, cualquier jubilado podría reclamar que no le apliquen el impuesto a las ganancias a sus haberes jubilatorios. Eso es lo que uno entiende que es lo que está estableciendo la Corte a través de estos fallos. Bien, ¿y cuánto tiempo se está tomando la justicia para resolver estas cuestiones? Cada vez que un jubilado presenta una demanda. Siempre son relativos los fallos. En este tipo, en uno de los primeros precedentes, tardó, creo que son 4 años, ¿no? Porque el reclamo de la señora primera era del 2015. Es decir, depende la vía procesal que se opte. Hay algunas cuestiones procesales que difieren, y también el efecto para el jubilado también cambia cuando hay precedentes de Corte, porque puede lograr, vía lo que nosotros llamamos medidas cautelares, un efecto inmediato, porque los juzgados de primera instancia o Cámara van, ¿no es cierto?, tomando el precedente de la Corte para resolver las cuestiones, y cuando la Corte ya se expide, los juzgados de primera instancia es como que toman esa doctrina para quizás tener un beneficio inmediato a través de alguna cautelar. Ahí se puede un poco adelantar los efectos prácticos para cualquier jubilado que esté en esa situación. Bien, por último, Marcos, los fallos que van surgiendo, ¿qué establecen concretamente? ¿Que se frene lo que es, digamos, el impacto de ganancias sobre las jubilaciones, o también la devolución de los importes que ya están cobrados por el Estado? Las dos cosas, que le reintegren los haberes jubilatorios que le hayan deducido de sus ingresos, y que no se le aplique más la retención de impuestos a las ganancias. Y después, bueno, eso depende de la situación en que está, pero eso es lo que está estableciendo en concreto la Corte. Obviamente, aquella persona jubilado que empieza con el planteo ahora, va a tener que dividir un poco la demanda en pedir repetición de una parte y que no se le aplique el impuesto a las ganancias por otra. Es decir, va a tener que cambiar un poco debido a que arranca o empieza ahora con los planteos. Pero en definitiva tiene los dos efectos, que es recuperar lo que ya pagó de ganancias y que no le descuenten el impuesto de cada futuro. Y como le comentaba anteriormente, bueno, atención con este tema que amenaza con extenderse, ¿no? Porque en la medida en que va tomando difusión, que van conociendo los jubilados esta situación y los fallos de Corte que avalan esta suspensión de las retenciones por ganancias para los pagos que reciben los jubilados, bueno, esto seguramente va a generar nuevas demandas y muy probablemente resoluciones similares de jueces, incluso de tribunales inferiores, ¿no?, que toman la jurisprudencia que va dejando sentada la Corte para decidir en el mismo sentido. Pero bueno, cambiamos de tema ahora en Mercados y Empresas y pasamos a hablar de seguros para consorcios, porque en la semana el doctor César Ventimiglia, bueno, realizó una presentación de este tema en el Colegio de Abogados, dirigida esa presentación básicamente a administradores de propiedad horizontal. Sobre este tema, la palabra del doctor Ventimiglia. La charla fue dirigida fundamentalmente a administradores de consorcios. Y lo que nosotros remarcamos es primero cuáles son los riesgos obligatorios, es decir, qué obligación tiene el administrador en relación con la ley y en relación al consorcio. El Código Civil, modificado en el 2015, establece que el administrador tiene que obligatoriamente contratar seguro de incendio y responsabilidad civil sobre el edificio. La legislación anterior establecía únicamente seguro de incendio, ahora agrega responsabilidad civil y además otros seguros usuales en el mercado, porque las pólizas de consorcio generalmente son pólizas integrales que además de incendio y responsabilidad civil cubren daños por agua, rotura de cristales, bueno, otros riesgos que es conveniente contratarlos. Una cosa a tener en cuenta son los montos, porque el seguro debe cubrir
como mínimo las partes comunes del edificio, que a veces se confunde este término con espacios comunes. Los espacios comunes son los halls de entrada, los huecos de los ascensores, las escaleras, las terrazas, pero eso representa un porcentaje muy inferior a lo que son las partes comunes, que además de esos lugares incluyen los muros separadores de edificios, las cañerías. Digamos que sobre el valor total del edificio las partes comunes llegan a un 70%. Entonces es razonable asegurar el edificio como mínimo por el 70% del valor en plaza. Hoy el metro cuadrado de primera calidad está más o menos en 40.000 pesos, de manera que conviene manejarse con esos parámetros. Eso en cuanto a lo que es obligatorio en relación al seguro de incendio y responsabilidad civil. Y para aquellos edificios que tuvieran encargados, es obligatorio la contratación del seguro de RT, de riesgo de trabajo, también el de vida. Hay una póliza colectiva de vida obligatorio que está establecida en el año 74, que se actualiza anualmente, es el equivalente a 5 veces y medio el salario mínimo, hoy están en algo de cerca de los 70.000 pesos. Y hay otro seguro que, si bien no es obligatorio, es conveniente contratarlo, sobre todo si hay personal con mucha antigüedad, porque la ley de contrato de trabajo establece que si falleciera por cualquier motivo un empleado independiente, deberá pagársele el 50% de la indemnización por despido. Esto es medio mes de sueldo por año de antigüedad. Y si en lugar del fallecimiento se produjera una incapacidad total y permanente, la indemnización a pagar sería del 100% de la indemnización por despido, esto es un mes de sueldo por año de antigüedad. Lo cual, en caso de personal con mucha antigüedad, representa un importe importante, y por eso decimos que, si bien no es obligatoria la contratación del seguro, es conveniente contratar el seguro para evitar dolores de cabeza, porque hoy se pueden encontrar con un siniestro muy importante a resolverlo de manera inmediata. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Sentite como en Fava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en Fava. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Elegí digital y paga menos. Obtené un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires Provincia. Tu esfuerzo transforma. Michels y Francomano. M&F Propiedades. Inmobiliaria y administración de consorcios. 20 años brindando a sus clientes servicio y confianza. Arenales 2388, Mar del Plata. Teléfono 0223 491 6860. Email mifpropiedades@wallcinetics.com.ar. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción, ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Bien, abrimos este bloque hablando de inversiones en telefonía, en el sector de las comunicaciones aquí en la costa atlántica, y en este sentido hacemos referencia a la información que nos ha hecho llegar la gente de Telecom en relación a una inversión superior a los 320 millones de pesos entre este año 2019 y el 2020, destinados a la construcción y mantenimiento de 85 nuevas antenas y la modernización y equipamiento en otros 33 sitios. En este sentido, la gente de Telecom lo que destaca es que está llevando adelante la
campaña de concientización sobre la red móvil de personal. Con Más Antenas estás más cerca, porque el objetivo básicamente es la ampliación de la red móvil de personal en la costa atlántica para aumentar la capacidad y velocidad de conexión de la red 4G, que usted sabe cada vez tiene mayor demanda por todo lo que tiene que ver con la aplicación de la tecnología y del uso de smartphones en toda la sociedad. Para acompañar justamente esta mayor demanda de velocidad por parte de los clientes, Telecom está trabajando en un plan de modernización de las redes en todo el país que requiere el despliegue gradual y progresivo de infraestructura, especialmente de antenas móviles y de redes de fibra óptica. Noticia interesante desde el punto de vista de la industria de las telecomunicaciones, una inversión entonces de más de 320 millones de pesos de Telecom en toda la costa atlántica. Y volvemos a cambiar de tema y volvemos a hablar de la propiedad horizontal en este tramo de Mercados y Empresas, porque nuestro habitual espacio destinado a esta temática, tenemos una nueva participación del doctor Juan Antonio Costantino, en esta oportunidad para hacer algunas reflexiones sobre todo lo que tiene que ver con la intervención de martilleros y corredores públicos en operaciones de compraventa o de alquiler dentro de lo que es el régimen de propiedad horizontal. Estamos hablando de martilleros y corredores públicos, específicamente más corredor público porque el martillero es el que se encarga de las subastas judiciales o extrajudiciales, ¿no es cierto? Y el corredor es el que se encarga de la intermediación entre comprador, vendedor, locador, locatario, etc. Uno de los puntos que estos profesionales tienen que tener en cuenta, y muchos por supuesto lo tienen en cuenta, es que su tarea profesional es potenciar lo que están vendiendo dentro de un marco legal. Correcto, entonces las distintas formas en que se ofrece a la venta o al alquiler una unidad, en este caso en propiedad horizontal, puede marcar las diferencias entre un corredor público y otro. ¿Cuáles son los problemas que habitualmente se presentan en estos casos y que han dado lugar a demandas judiciales también en contra de los matriculados? Por ejemplo, antes de comenzar la operación del alquiler que están buscando o del alquiler que se está ofreciendo, el martillero, el corredor público, tiene que tener a la vista mínimamente el reglamento de propiedad que rige al edificio. Porque si no lo hace, puede correr el riesgo que alguien busque una unidad funcional para desarrollar tarea profesional, abogado, contador, ingeniero, pero ocurre que el reglamento de propiedad establece que las unidades solamente pueden ser destinadas a vivienda. Y en este caso, si el corredor público concreta esa operación, el locatario ingresa a la unidad, instala su estudio y luego el consorcio de propietarios le intima a que retrotraiga la situación porque está violando el reglamento, puede ocurrir, como ya existen precedentes jurisprudenciales, que este locatario deba abandonar la unidad y puede demandar por daños y perjuicios al corredor que no lo asesoró debidamente y lo comprometió en un alquiler que no era viable desde el punto de vista del reglamento de propiedad. Está claro. Ahora, doctor, ¿existen reglamentos de propiedad que incluso limitan la posibilidad de uso que se le puede dar a un local en términos, por ejemplo, de rubros? Correctamente. Bueno, ese es otro tema que explica que también el martillero o corredor público, ya sea como interviniendo por el vendedor o el comprador, tiene que tener a la vista el reglamento de propiedad, porque generalmente los locales tienen destinos prohibidos. Por ejemplo, casas de remate, por ejemplo, laboratorios de análisis clínicos, funerarias, pinturerías, por ejemplo, por el riesgo que genera una pinturería en un edificio, por la combustibilidad de los elementos con los cuales trabaja, o por el descrédito, entre comillas, que puede producir tener una casa de sepelios en un local de planta baja en el edificio, ¿correcto? Está claro. Entonces, el corredor público tiene que tener a la vista esto para explicarle al cliente, que es el vendedor, qué rubros no puede comprometer en que funcionen allí, y explicarle al locatario que el rubro que está buscando está prohibido o no está prohibido en el reglamento de propiedad, porque si avanza en una operación de este tipo,
Y sucede lo mismo que comentamos con el estudio profesional, cuando en realidad el reglamento dice que las unidades tienen que ser destinadas a vivienda, puede tener problemas legales el corredor público como profesional que cometió una mala praxis. Y como usted veía, el doctor Costantino destacaba en este primer tramo de la charla la importancia del conocimiento de parte de los profesionales inmobiliarios del reglamento de propiedad, ¿no? De los edificios en que se concretan operaciones de compraventa o incluso de alquiler para evitar complicaciones. Ahora, más allá de la importancia del conocimiento del reglamento de propiedad para evitar estos problemas, también aparece este reglamento como una oportunidad para realizar operaciones en condiciones más favorables. Sobre este tema, el doctor Costantino nos explicaba lo siguiente. También el reglamento de propiedad, teniéndolo a la vista el corredor público, puede ser un elemento favorable para la venta. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, el corredor público analizó el reglamento y encontró que había una cláusula que eximía a los locales de pagar expensas o limitar el pago de expensas de los locales. Esto significa que el corredor público puede potenciar el nivel de venta explicándole al futuro comprador que las expensas son muy bajas para ese local o directamente no paga expensas porque el reglamento establece desde el momento que se hizo el edificio que los locales no van a pagar expensas o van a pagar un núcleo muy reducido de expensas. Y eso, reitero, puede valorar y potenciar la calidad de venta de una unidad en estas condiciones, con lo caro que son las expensas en términos generales, ¿no es cierto? Seguro. Ahora, doctor, y desde el punto de vista de la responsabilidad, ¿no es cierto?, de una operación en la que interviene, por ejemplo, un comprador de un local o de una unidad en algún edificio, interviene en esa operación un martillero o corredor público y finalmente, efectivamente se concreta la operación y después, las partes advierten que, por ejemplo, el local no estaba habilitado para ser destinado al rubro que se buscaba. La responsabilidad, ¿hasta dónde está sobre el martillero o corredor público y hasta dónde sobre el comprador que tal vez debió haber leído también el reglamento, ¿no? Mire, aquí estamos hablando de dos partes. Una que es la profesional, la conocedora, el que tiene que conocer, y otro es un neófito. Bien, hay una relación en la cual, lo mismo que con un abogado o con un médico, también el paciente, el médico podría decir, sí, el paciente podría haber sabido por internet los riesgos que corría esta operación, ¿correcto? Entonces, la responsabilidad recae sobre el profesional, teniendo en cuenta además que el Código Civil y Comercial ahora incorpora lo que ya venía siendo pauta doctrinaria de las cargas probatorias dinámicas. Esto es que hay una presunción de responsabilidad que recae sobre el que está en mejores condiciones técnicas o profesionales de haber anunciado cuál era la problemática que podía presentar esa operación. O sea, entre un profesional y un neófito, la responsabilidad va a recaer sobre el profesional. Bien, de la palabra del doctor Juan Antonio Costantino pasamos ahora a meternos de lleno en la semana financiera, le adelantamos, ¿no? Y esto ha sido una noticia, muy comentada, muy analizada en los distintos medios nacionales en estos días. Bueno, la explosión del mercado argentino, suba de acciones, suba de bonos, caída del dólar y del riesgo país, básicamente por lo que fue el cierre de alianzas y el buen recibimiento que tuvo la decisión de Mauricio Macri de incluir en la fórmula presidencial al senador Pichetto. Ahora, esto tiene mucho más valor, este comportamiento positivo del mercado argentino, si uno mira lo que pasó en el plano internacional, que es lo que le mostramos ahora con el apoyo de los gráficos, ¿no?, que sirven para mirar cómo se han comportado los mercados, en particular en los últimos días. Usted aquí tiene en principio lo que ha sido la evolución del índice Standard & Poor's 500 desde el principio del año 2018, ¿no?, que sigue siendo el índice de referencia en los mercados internacionales. Y lo que vemos desde el principio de 2018 es una volatilidad muy grande que mantiene al principal índice bursátil del mundo, ¿no?, aunque es concretamente la bolsa de los Estados Unidos, en un rango que cada vez se va acotando más. Y el índice Standard & Poor's esta semana hizo muy poquito, como usted ve aquí en pantalla, un movimiento lateral después de haber tenido una corrida alcista bastante importante desde principios de junio. Así que esta semana
prácticamente no hubo movimiento en la bolsa de los Estados Unidos. Un dato importante de la semana fue el petróleo, no queremos dejar pasar esto, porque a partir de lo que fue un conflicto internacional en el estrecho de Hormuz, básicamente lo que fue el ataque a 2 buques petroleros, se disparó el precio del petróleo, aunque esto hay que ponerlo en contexto, por eso le mostramos este gráfico, porque el petróleo venía cayendo desde el mes de abril, es este tramo. La reacción de los últimos días simplemente coloca al petróleo, esta semana básicamente pasó esto, dentro de lo que es un rango de acción que viene teniendo desde el principio de mes de junio. Ahora, cuando uno mira lo que ocurrió en la semana con los mercados emergentes, uno, por eso le decía anteriormente, valoriza más lo que pasó en la bolsa argentina. Los mercados emergentes estuvieron en baja, es este tramo, dentro de un escenario de mucha volatilidad que vienen trayendo desde el piso que encontraron entre octubre y noviembre. Este tramo de baja, las últimas barras de este gráfico que le mostramos en este tramo, son las que corresponden al comportamiento de esta semana. Mejor anduvo Brasil, esto es para destacarlo, aquí lo tiene en pantalla en este momento, porque ha superado esta línea azul curva, que es la media de 200 días, que define un poco lo que es la tendencia de fondo de los mercados, con lo cual Brasil sí es un mercado que está teniendo un mejor desempeño relativo. Pero esto, le decía, cuando uno lo pasa a la bolsa argentina, realmente ve el impacto de una mayor demanda de acciones. Esto pasó en la bolsa argentina esta semana, con lo cual, queda claro que el desempeño del mercado argentino ha tenido características muy autóctonas, es decir, más allá de lo que ha ocurrido en el contexto internacional, lo que definió el comportamiento de la bolsa argentina esta semana fueron las novedades políticas y no el contexto internacional. Así que este es un poco el panorama financiero internacional de la semana hasta llegar a la bolsa argentina. Nosotros hacemos ahora la última pausa en Mercados y Empresas y después de esa pausa ya entramos en comunicación con Adriana Figliolo desde Mar del Plata Bursátil para contarle algunos detalles de lo que fue esta operatoria tan particular en la bolsa local. Les pedís que te avisen cuando lleguen a destino y sabes que el mensaje te llega. Con Más Antenas estás más cerca. Más Antenas significan más conexión para tu personal en cualquier momento y en cualquier lugar. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Con EDEA, ahora tenés más tiempo para disfrutar. Saca turno ingresando a edeaweb.com.ar y programa tu atención personalizada. Con turno. Fácil, rápido y seguro. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Jauregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. SPI Astilleros. A la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, en este último tramo del programa, como siempre, ya entramos en comunicación telefónica con Mar del Plata Bursátil para contarle esto que le adelantábamos, ¿no?, en otros tramos de Mercados y Empresas en relación a lo que ha sido una semana muy particular en la bolsa argentina de la mano de los cierres de alianzas de cara a las elecciones presidenciales de este año. Así que ya nos recibe Adriana Figliolo como siempre. Adriana, te damos la bienvenida y queremos que nos cuentes un poco qué destacarías, ¿no?, de una semana realmente muy intensa. Bueno, en realidad, la verdad que fue una semana espectacular, sobre todo para las acciones. Por ahí leía, viste, como que había un exceso de mala onda con respecto a todo lo que es el mercado. Y bueno, y realmente hubo subas impresionantes una vez que fue el anuncio. Ya igualmente fue un mes que venía recuperando un poco de valor, ¿no? O sea, yo siempre digo que el mes
fantasmagórico fue abril para nosotros. Claro. Y bueno, mayo ya empezó a recuperar un poco y junio también se notaba una recuperación. Quizás, o sea, no sé, no porque se supiera, digo, el resultado de esta alianza con el vicepresidente que eligió Macri, sino realmente porque el mercado, o sea, como que ya estaba como pasado de rosca, pero para el otro lado, decimos nosotros. Pero bueno, realmente sí, fue impresionante la suba en el exterior, la suba de 12, 14% en acciones en dólares, o sea, en lo que va del mes lleva más de un 20 y pico % en dólares el mercado. Así que bueno, viste, esto siempre nosotros decimos que es el tema de la... que a veces hay que permanecer en un mercado cuando te agarra la baja, porque errarle, y vos decís, bueno, no vendo porque no lo quiero más, porque me asusto, realmente a veces tenés mejores oportunidades durante el año como para poder salir del mercado, ¿no? Y realmente el que estuvo afuera, sobre todo de las acciones, porque los bonos todavía cuesta recuperar, porque finalmente... O sea, pienso que falta un poco de ver cómo se va a hacer para seguir adelante con el año 2020, ¿no? Claro. Pero principalmente lo que es confianza de papeles argentinos, bueno, en el exterior fue impresionante. Pampa, Galicia, los bancos principalmente, claro, porque ven que si, por las carteras de títulos, por lo que sea, pero en realidad... En los bancos se notó, sobre todo en Banco Galicia, el volumen que ha hecho esta semana... en la bolsa argentina fue impresionante. Así que bueno, para nosotros fue como un poco de, no sé, de mucho movimiento y bueno, nada, y gente contenta, ¿no? Realmente. Ahora, de todos modos mencionabas que a los bonos le cuesta más recuperar y esto está claro, pero más allá de eso, hubo una reducción importante del riesgo país, algo rebotaron, ¿no? Sí, algo, por supuesto, algo mejoraron. El riesgo país, podemos decir, había llegado a 1000, hoy está en 8.45, 8.50. El dólar también, el dólar está, nosotros por ejemplo, el dólar Banco Nación, lo veo que está a 44.90, nosotros acá ponele te da algo de 43 y 44, o sea, es un panorama, más tranquilo. Las tasas empezaron a bajar, las tasas de las LELIQ, creo que ayer quedaron en el orden del 66%, empiezan a bajar un poquito las tasas de las de CAP, pero bueno, estamos en tasas del 50 y pico %, ¿no? Así que es un primer paso, veremos qué pasa, ¿no? Pero bueno, por lo menos fue un poco de aire para, no sé, para la verdad que fueron días y días de bajas y como que no había nada, o sea, solo era un panorama político en realidad para nosotros. Ahora, Adriana, vos destacabas entonces que más allá de lo que fue una muy buena semana financiera, el flujo de dinero fue más a las acciones que a los bonos, ¿no? Este es un dato interesante. Sí, la verdad que las acciones, impresionante, ¿no? Cualquiera de ellas, porque cualquier rubro, o sea, si vos me decís las de energía, todo lo que es rubro de energía, los bancos, YPF, bueno, para nosotros la verdad que fueron subas muy importantes. Así que bueno, esperemos que se pueda mantener una tendencia, ¿no? Que sea de acá para mejor lo que va del año. Todavía los bonos, yo te digo, todavía no tenemos así grandes cambios en lo que es el bono, siguen los bonos bajo la par, o sea que todavía te siguen mostrando muchísima desconfianza, ¿no? De qué va a pasar en el año, o sea, todavía un bono 2020, estamos hablando que falta prácticamente de acá a octubre del 2020 un año y unos meses y sin embargo te sigue, o sea, sigue la paridad al 90%. Igual mejoraron, pero del 89 ir al 92 para mí, o sea, para mí tendría que volver rápidamente a la par y dar una TIR de un 12%, eso sería de un 10%. Eso sería más normal para un bono que no tenés dudas, ¿no? Pero bueno, veremos cómo va mejorando. Esta semana también hubo colocaciones de letes y siempre se nota una tasa bastante importante, una diferencia importante entre lo que es antes de las elecciones y post elecciones. Y fue la primera vez que se licitó una lete para convencimiento enero del 2020. Y esa fue una tasa del 7%, o sea, todo tiene, o sea, ese plus de las elecciones en el medio, como si alguien fuera a tomar en diciembre y decir no te pago las letes de enero. Pero bueno, es como una línea que vos me decís es un antes y un después. Si sabemos que va a haber un después con lo mismo que el antes, o sea, pienso que normalmente se tendrían que equiparar un poco las tasas, ¿no? Pero por ahora sigue esa marcada diferencia y sigue un miedo post elecciones, ¿no?
Está muy claro. Bien, Adriana, muy completo como siempre tu informe de una semana muy particular, como decíamos anteriormente. Te agradecemos esta nueva participación en el programa. Buen fin de semana y hablamos en los próximos días. Bueno, muchas gracias, Marcelo, nos hablamos. Conversamos entonces con Adriana Figliolo directamente desde Mar del Plata Bursátil, su resumen de una semana muy especial en la Bolsa Argentina, con una corrida muy importante en las acciones, menor en títulos públicos. Este es un dato para tener en cuenta. Evidentemente ahí sigue pesando la carga de la deuda pública argentina y la incertidumbre política de cara a cómo se va a resolver, ¿no?, el programa financiero del año 2020, pero bueno, una semana positiva realmente en los mercados argentinos, en un contexto internacional mucho más incierto, mucho más volátil, donde incluso destacamos los mercados emergentes no han tenido un desempeño positivo, con lo cual lo de la Argentina se valoriza mucho más. Nos queda tiempo simplemente para compartir cómo quedan los rendimientos, ¿no?, en dólares y pesos en este cierre de semana. Y comenzamos como hacemos habitualmente con los rendimientos de los bonos en dólares, las TIR proyectadas de estos instrumentos, los tres que seleccionamos semana a semana. Tasas que están más abajo, ¿no?, de lo que teníamos la semana previa. Esto tiene que ver con la mayor demanda de bonos, la reducción del riesgo país, pero realmente niveles todavía muy elevados, ¿no? El bonar 2020, 15,5 anual, el bonar 2024, 14,80 y el bono de descuento, 12,80%. Y después nos quedan los rendimientos de las LECAPs en pesos, también ligeramente por debajo de la semana previa y también en niveles todavía muy elevados, ¿no? Ahí tenemos lo que se ha operado este viernes para el cierre de julio y para el cierre de agosto. En ambos casos tenemos rendimientos cercanos al 54% anual. Veremos obviamente cómo sigue, ¿no?, porque ha sido una semana muy particular en lo financiero, con una explosión en acciones particularmente, este acompañamiento que decíamos de los títulos públicos, pero claro, nos queda un terreno largo todavía para recorrer hasta las elecciones presidenciales del mes de octubre, con lo cual uno entiende que la volatilidad no va a dejar de estar ausente. Con este comentario estamos cerrando, le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas y nos despedimos como siempre hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.